Decía entonces que en esta tercera oportunidad vamos a detenernos en Cristo. Y quiero invitarte a que podamos nosotros imaginarnos a Jesús y cómo este Jesús recibía a las personas. Iban a Jesús importantes fariseos, escribas, doctores de la ley. Iban a Jesús dirigentes del mundo romano, cuántas veces fue el centurión o alguna persona vinculada al poder político. Pero también se acercaban a Jesús personas que estaban viviendo en situaciones irregulares, personas que eran despreciados, marginados, rechazados por todos. Iban al encuentro de Cristo, por ejemplo, los leprosos, a quienes todo el mundo miraba con rechazo y con desprecio. Iban al encuentro de Jesús también las prostitutas, los publicanos, aquellos que eran totalmente desechados por la sociedad. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Los rechazó? ¿Los despreció? ¿Los entregó a la soledad? No. Cristo los recibió a todos, absolutamente a todos. Porque como dice en la siguiente diapositiva, estoy teniendo un problema que no puedo ver en mi pantalla, voy a pedir disculpas, estoy tratando de resolverlo. No puedo ver en mi pantalla las diapositivas que se van pasando. Vamos a ver si podemos solucionar este problema para iniciar nuevamente. Bien, estaba teniendo una gran dificultad porque no podía ver. Perdonen, vamos a iniciar de nuevo la charla. Le pido a Martín que vuelva hacia atrás con las diapositivas para iniciar de nuevo. Les pido mil disculpas, pero no sé qué es lo que estaba sucediendo y no podía ver las diapositivas, entonces no sabía si estábamos siguiendo bien. Ahora sí, entonces, muy buenas tardes. Soy el padre Leandro Bonín y quiero compartir esta tercera charla sobre mi libro La familia ante el desafío de la ideología de género. En la charla anterior, como podemos ver en la diapositiva siguiente, estuvimos analizando la ideología de género. Vimos los aspectos positivos que por supuesto tiene, porque acordate la definición que tomábamos de Chesterton, ¿no? Las herejías son verdades que se han vuelto locas. Y en la ideología de género hay también verdades, hay afirmaciones que son ciertas y que nosotros podemos recibir y podemos aceptar y las tenemos que recoger como un verdadero desafío. Pero luego en la charla anterior hicimos un análisis y espero haber sido claro y razonable con mi crítica a la ideología de género, tanto desde el punto de vista político como desde el análisis filosófico, y realmente no coincidir con los aspectos de la antropología que se nos propone, una antropología totalmente dualista. Analizamos lo peligroso de consagrar el concepto de autopercepción como si fuera algo sagrado y totalmente incuestionable, hasta dónde nos podía llevar. Luego nos detuvimos especialmente en los argumentos científicos, donde pudimos ver cómo la ideología de género desprecia los conocimientos científicos, rechaza afirmaciones muy importantes e indudables de la genética, de la neurobiología, de la embriología, de las neurociencias, y cómo también ocultan los riesgos gravísimos que tienen los tratamientos de bloqueo de pubertad, de hormonas cruzadas,
así como, por supuesto, las cirugías llamadas de reasignación de sexo. Y terminábamos hablando de los aspectos educativos. Rechazamos que se utilice la antropología de género en educación, porque a los niños y a los adolescentes no les va a resolver ningún problema, les va a generar problemas, porque va a sembrar confusión en el corazón y en la mente de muchos niños y jóvenes que jamás la hubieran tenido. Pero entonces pasamos a la siguiente diapositiva y nos queremos encontrar ahora con una mirada creyente, porque en la charla de la semana pasada prácticamente no hice referencia a la fe en mi crítica. Me encanta esa imagen y me encanta esa mirada de Jesús, esa mirada que era fascinante, esa mirada que atraía a tantos. Se acercaban a Jesús los justos, los puros, los buenos, los santos. Se acercaban a Jesús personas formadas, letrados, conocedores de la Escritura. Pero también se acercaban a Jesús personas que vivían en el pecado, personas que eran rechazadas, por ende, por la sociedad. Los leprosos, las prostitutas, los publicanos y pecadores. Y Jesús, nos dice la Escritura, los recibía a todos. Él va a decir, como encontramos en la siguiente diapositiva, esta hermosa frase: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es la primera actitud de nuestro Señor Jesucristo a toda persona, un amor incondicional, un amor que a nadie rechaza, a nadie desprecia, porque Él viene justamente a buscar y a rescatar lo que está perdido. Y sin duda es ese mismo amor el que nos debe inspirar a nosotros que queremos ser discípulos de Cristo, a nosotros que somos parte, muchos de los que seguramente estamos mirando esta charla, de su iglesia. Pero no debemos confundirnos. La compasión de Jesús, esta mirada de amor incondicional, no significaba de ninguna manera una actitud pasiva ante el pecado. ¿Cómo no recordar aquí esa escena sublime del encuentro de Jesús con la mujer adúltera? Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Y la mujer dice, no, Señor, nadie. Yo tampoco te condeno, pero añade el Señor, vete, no peques más en adelante. La Iglesia nos invita entonces a aceptar y amar a todas las personas, a mirarlas a todas con cariño, con compasión, con misericordia. Pero la Iglesia no puede, no debe dejar de anunciar el llamado de Jesús a la conversión. Y esas fueron sus primeras palabras: conviértanse y crean en la buena noticia. Y ese mismo llamado sigue resonando hasta el final de los tiempos en aquellos que queremos ser testigos y portadores de la verdad de Jesús. Pero quiero añadir algo más. Cuando Jesús predicaba, muchas veces se comportaba de una manera tan amable, tan tierna, con un amor tan generoso. Pero también algunas veces Jesús hablaba con mucha energía y pronunciaba palabras duras. Una de las veces que más Jesús se enojó y pronunció palabras verdaderamente duras fue cuando dijo, ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Más le valdría que le ataran una piedra de moler al cuello antes que escandalizar a uno de mis pequeños. Por eso nosotros, queridos hermanos, por eso yo como sacerdote, por eso nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que amar a todos tenemos que proponer el ideal que nos trae Jesús en su palabra, pero tenemos que ser duros, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser enérgicos para defender la inocencia de los niños, porque el mismo Cristo actuó así, de esa manera. Y entonces, la charla que titulé hoy, ¿qué hacer frente a la ideología de género?, quiere basarse en estas tres actitudes.
Pero estamos en un contexto cultural donde a veces parece difícil anunciar el Evangelio. En la siguiente diapositiva está expresado con una comparación entre el pecado de los orígenes y nuestro tiempo actual. Yo me doy cuenta y veo cómo, así como Satanás engañó a la mujer y al hombre en el paraíso y les hizo creer que Dios era malo, que Dios era un Dios celoso de sus prerrogativas, que Dios no quería que la humanidad fuera feliz, hoy también, sobre todo después del influjo de estos filósofos o de estos pensadores que algunos llaman maestros de la sospecha, así lo llama Ricoeur, y también el Papa Juan Pablo II asume esta expresión. Han sembrado la duda sobre todo sistema ético, moral y antropológico, y especialmente sobre el cristianismo. Entonces hoy muchos dicen, la fe cristiana no sirve, el cristianismo no sirve, hay que dejarlo atrás, la religión oprime al hombre. Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Freud decía, la religión impide al hombre gozar y disfrutar de la vida, la religión es como superestructura que oprime su libertad. Nietzsche también decía que el cristianismo impedía al hombre vivir su auténtica dignidad, le promovía virtudes que en el fondo eran falsas virtudes. Bueno, hoy muchos piensan que Dios es un enemigo, que Dios es un rival, que Jesucristo viene a arruinar nuestra vida, viene a quitarnos algo. Y eso no es cierto, no caigas en esa tentación. La fe cristiana, el encuentro con la palabra, el encuentro con Dios, no te quita nada, sino que te lo da todo. Esas palabras de Benedicto XVI en uno de sus primeros discursos, a mí siempre me han gustado mucho. Jesucristo no te da nada, no te quita nada, perdón, sino que te da todo. Y en el ámbito de la sexualidad humana, este Dios no es enemigo de una vivencia plena de la sexualidad, sino su condición de posibilidad. Frente a la ideología de género, entonces, la respuesta cristiana se llama teología del cuerpo. ¿Y qué es la teología del cuerpo? Lo vemos en las dos siguientes diapositivas. Llamamos la teología del cuerpo al gran regalo de Juan Pablo II a la Iglesia. Este Juan Pablo II, que como vemos en la siguiente diapositiva, hizo un largo camino de madurez, no solamente intelectual, sino también pastoral. Karol Wojtyła, siendo sacerdote joven, se dedicó mucho a la pastoral con los jóvenes y con las familias. Dedicó mucho tiempo, mucha energía a tratar de conocer y comprender cuáles eran los anhelos más profundos del hombre contemporáneo, su anhelo de felicidad, su anhelo de comunión, y cómo la sociedad contemporánea le ofrecía caminos que no eran verdaderamente de plenitud. Juan Pablo II trató de hacer dialogar los anhelos profundos del corazón humano con las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. Y así surge esto que conoceremos como teología del cuerpo, que se fue esbozando durante su vida como sacerdote y como obispo en algunas obras como Amor y Responsabilidad, también Persona y Acción, pero sobre todo Amor y Responsabilidad, donde ya da una síntesis de la visión cristiana de la sexualidad humana, muy hermosa, muy profunda, muy plena. También en algunas obras de teatro como El Taller del Orfebre. Y cuando este obispo cardenal polaco llega a ser Santo Padre, llega a ser Papa, inicia una serie de catequesis sobre un tema totalmente inesperado, unas catequesis sobre el amor humano, unas catequesis sobre el varón y la mujer, sobre la realidad de la redención del cuerpo. Fueron 129 catequesis y algunas más que no fueron pronunciadas entre el año 1979 y 1984. Con ella, Juan Pablo II quiso dar respuesta al anhelo de libertad del hombre de hoy desde Cristo y su palabra, con una visión positiva y realista. Y quiso proponer una antropología adecuada que pueda sustentar las enseñanzas morales de la Iglesia, especialmente las referidas a la sexualidad. ¿Cuál es el punto de partida de la teología del cuerpo de Juan Pablo II? Es un texto
tomado de los Evangelios, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, el encuentro de Jesús con los fariseos, que van a Cristo llevándole una pregunta que tiene como temática justamente la relación de varón y mujer. Tiene como tema el divorcio. Y le preguntan a Cristo, Maestro, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Era un tema discutido en el tiempo de Cristo y ellos esperaban simplemente una respuesta técnica, que Jesús les dijera, es lícito divorciarse por este motivo, pero por este motivo no. Nunca esperaban la respuesta del Maestro. ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Claro, los fariseos se sorprendieron y dijeron, ¿por qué Moisés entonces autorizó el divorcio? Y Jesús le responde, Moisés se lo permitió por la dureza de los corazones, pero al principio no era así. Cristo en esa respuesta cita los dos relatos de la creación del varón y la mujer que están contenidos en el libro del Génesis. El primer relato, el más antiguo, está en el capítulo 2. El segundo relato, que es el primero, que está en el capítulo 1, es el más nuevo, el más reciente desde el punto de vista de su redacción. Los dos expresan la maravillosa verdad de la creación del varón y la mujer por parte de Dios. Y lo que Cristo nos propone, y a nosotros también en este tiempo nos propone, es volver la mirada al principio, volver la mirada al plan de Dios, volver la mirada al Creador. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es una de las frases favoritas de Juan Pablo II, tomada del Concilio Vaticano II. Solo podemos descubrir verdaderamente quién es el hombre y cuál es su dignidad mirándolo a Cristo. Jesucristo es la respuesta a todas las preguntas, a todas tus preguntas, a todas nuestras preguntas. Por eso necesitamos volver a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Nos envía al principio. Si ustedes quieren entender al hombre, vayan a buscar en la revelación, vayan a buscar el proyecto, el diseño original que resplandece en lo más profundo de sus corazones, pero como no lo pueden leer tan claramente en lo más profundo de sus corazones, lo hemos dejado, lo ha dejado Dios plasmado en las Sagradas Escrituras, de las cuales Cristo es la plenitud. Entonces la teología del cuerpo se organiza en un tríptico que va a seguir 3 palabras de Cristo. Y en estas 3 palabras de Cristo vamos a encontrar al hombre en 3 momentos. Lo va a llamar Juan Pablo II el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico. Esto lo tenemos en la siguiente diapositiva. El hombre originario es el hombre tal cual salió de las manos creadoras de Dios. El hombre histórico es el hombre bajo el signo del pecado, pero también bajo la gracia del Salvador. Y el varón y la mujer en el último día, el hombre escatológico, es nuestro destino final. Entonces lo que yo te propongo ahora, en los próximos 20 minutos, es que tratemos de conocer nuevamente, con una profundidad tal vez que no vamos a lograr desplegar del todo por la escasez de tiempo, el proyecto de Dios sobre la persona humana, sobre la sexualidad humana, redescubrir al hombre desde Dios. Y vamos a comenzar por el segundo relato. ¿Cuál es el relato segundo que llamamos? Está en el capítulo 2 del libro del Génesis. ¿Y qué nos enseña este segundo relato de la creación? Le voy a pedir a Martín que ponga un poquitito también mi imagen allí para poder mirarlos un poco más, para poder vernos. Yo no los veo a ustedes, pero que aunque sea ustedes me puedan ver un poquitito a mí. ¿Qué nos enseña el segundo relato de la creación? ¿Te acordás que dice que Dios tomó polvo de la tierra y con la arcilla o el polvo de la tierra formó al hombre?
y sopló en sus narices aliento de vida. ¿Por qué es importante este texto? Porque nos dice que tanto la arcilla del suelo como el aliento vital proceden de Dios. Y los dos son elementos constitutivos del hombre. ¿Y esto por qué es importante? Acordate lo que vimos en la charla pasada. Para Platón y para todas las antropologías dualistas, las antropologías gnósticas y en cierto sentido la antropología de género, el cuerpo no vale tanto como el alma. Lo que importa es la subjetividad, lo que importa es la inteligencia y la voluntad. El cuerpo es como una cáscara, como un envoltorio. En cambio, para la Sagrada Escritura, tanto el cuerpo como el alma son importantes, son constitutivos, son la persona humana. Por eso Juan Pablo II lo va a decir con tanta fuerza: yo no tengo un cuerpo, yo no soy un alma envuelta o encerrada en un cuerpo, yo soy mi cuerpo y soy mi alma. Ambos son queridos y creados por Dios. Y nos cuenta el libro del Génesis que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y que creó para él todos los animales. Adán le puso nombre a todos los animales, pero no encontró en ellos una ayuda adecuada. Juan Pablo II dedica varias catequesis a hablar de la soledad originaria, esta experiencia del hombre de estar solo, de pensar en sí mismo, de tomar conciencia de quién es, pero también de su vocación a la comunión con Dios. La primera experiencia que deriva de la soledad originaria es que el hombre ha sido creado para Dios, por y para Dios. Y solo vamos a encontrar alivio completo a esa experiencia de soledad originaria en Dios. Por eso, incluso la experiencia del amor humano más perfecta, incluso la experiencia del matrimonio más en comunión, la experiencia de la amistad más profunda, son incapaces de saciar la sed de comunión que hay en el corazón humano. Seguramente muchas veces vos sentís como esa soledad originaria, encontrás como un eco de ella también en tu vida. Pero también esa primera experiencia de soledad que subsiste cuando están los animales tiene que ver con una vocación a la nupcialidad. ¿Por qué? Porque cuando Adán veía al elefante, a la jirafa, al león, al tigre, al caballo, todos los animales eran fabulosos, eran fantásticos, eran hermosos, pero no encontró en ellos una ayuda adecuada. No eran de su propia dignidad, no estaban a su altura, no podía entablar con los animales un diálogo profundo y espiritual, eran demasiado diferentes a él. Y entonces, allí nos dice el texto bíblico que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño, y en ese momento tomó de su costilla y formó a Eva. Y entonces, cuando Adán despierta, la ve a Eva. A mí me encanta decirlo así, espero que nadie se escandalice con esto que voy a expresar. Cuando Adán vio a Eva a los ojos, se dio cuenta que Eva era igual a él en dignidad, porque la mirada de Eva tenía una profundidad infinita, la profundidad del ser persona humana. Y a la vez, cuando Adán vio a Eva en su corporeidad, ella desnuda, él desnudo, vio en el cuerpo de Eva un llamado, una vocación a la unión. Se dio cuenta de que el cuerpo de Eva y su cuerpo estaban hechos el uno para el otro. En ese primer instante, puro, santo, perfecto, en ese primer instante experimentó una atracción que era tanto espiritual como afectiva como física. Esa atracción, querido amigo, proviene del mismo Dios. Por eso la atracción sexual en su plano físico, afectivo y espiritual proviene del mismo Dios, es santa, ha salido pura de las manos creadoras de Dios. No había entre ellos una barrera, no había discordia, no había competencia, no había deseo impuro, no había dominio, había anhelo de comunión. Por eso Adán exclama:
esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hay una afirmación gozosa del llamado a la comunión. Esta experiencia, dice Juan Pablo II también hermosamente, va a reaparecer en la Biblia, en el libro del Cantar de los Cantares, porque acá nosotros podemos decir, bueno, Adán habló, ¿y Eva qué habrá pensado? ¿Habrá estado de acuerdo? Claro que Eva habrá estado de acuerdo. En el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro que canta al amor erótico entre el varón y la mujer, ese eros santo, puro, tal cual ha salido de las manos creadoras de Dios, reencontramos un eco bellísimo de la unión y de la comunión del principio. Y entonces, como continúa diciendo el texto bíblico, eran diferentes, eran complementarios, sus cuerpos encajaban perfectamente el uno para el otro. A eso Juan Pablo II lo llama el sentido o la dimensión nupcial o esponsal del cuerpo femenino y masculino. ¿Para qué es? Para la unión y la comunión en el acto sexual, que por supuesto no involucra solo el cuerpo, sino que involucra toda la persona en su identidad diferenciada y complementaria. Pero entonces, esto nos tiene que quedar muy, muy claro. El cuerpo masculino, el cuerpo femenino, la sexualidad en este sentido ontológico proviene del mismo Dios. Y no hay ruptura en el plan de Dios entre cuerpo y alma. Somos una sola persona en dos dimensiones diversas, corporal, espiritual, material e inmaterial. Estaban desnudos, va a decir finalmente el texto de Génesis 2, pero no sentían vergüenzas, porque se miraban, se contemplaban con la paz de la pureza interior de sus miradas, porque no había en su mirada un anhelo de dominio, porque ninguno de los dos desconfiaba del otro, porque se sabían hechos el uno para el otro, por eso no sentían vergüenza. Sus cuerpos y sus espíritus eran transparentes el uno para el otro y estaban totalmente integrados en su realidad antropológica. ¿Y qué nos dice entonces el otro relato? Que es el que llamamos primer relato de la creación. No lo voy a leer entero, es muy conocido, pero acuérdate que Dios crea en 5 días todas las cosas, los animales, etc. Y en el 6º día dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Esto es algo completamente novedoso, porque cuando Dios creó a los animales, no los creó a su imagen y semejanza. Dios iba creando, pero cuando fue a crear al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que le estén sometidos todas las otras criaturas. Y entonces el texto bíblico, con gran solemnidad, va a decir, y Dios creó al hombre a su imagen, los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Esta afirmación de Génesis 1, 27, me faltó el versículo, decía en la placa, es el núcleo de la antropología cristiana. Si alguien te pregunta, ¿qué enseña la Biblia, qué enseña la fe cristiana sobre el ser humano? La verdad más profunda es, somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Hay como 2 respuestas que se han dado a lo largo de la historia. Una respuesta clásica que vinculaba el ser imagen de Dios con la espiritualidad. Somos imagen y semejanza de Dios porque a diferencia de los animales, somos también inteligentes y libres. Esa era la respuesta clásica y sigue siendo, por supuesto, totalmente válida. La tenemos en la siguiente diapositiva. Los padres de la Iglesia incluso desarrollaron una explicación muy hermosa sobre cómo la imagen, ser imagen de Dios, es algo estático y estable. Nunca dejamos de ser imagen de Dios. Sí podemos llegar a perder la semejanza con Dios cuando perdemos la comunión con Él.
Por eso los padres de la Iglesia vinculaban el ser imagen de Dios con Jesucristo, con el Hijo, y el ser semejanza de Dios con el Espíritu Santo. Cuando perdemos el Espíritu Santo, cuando estamos en pecado, se va de nosotros, por así decirlo, la semejanza con Dios. Ahora bien, el texto bíblico dice, los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos imagen y semejanza de Dios, no solo ni principalmente por tener inteligencia y voluntad, sino en cuanto somos masculinos y femeninos. Es la diferencia sexual, es la distinción sexual la que nos hace ser imagen y semejanza de Dios. Distinción sexual como capacidad de ser comunio personarum, comunión de personas. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo más profundamente no nos podemos quedar solo en el Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento ya está insinuado cuando dice que Dios se expresó de este modo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dicen los padres de la Iglesia, usó el plural. No dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En ese hagamos, que puede ser interpretado de muchas maneras, los padres de la Iglesia dieron ya una primera revelación del misterio de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo entender la relación de las tres divinas personas y cómo el ser humano es imagen de este Dios que es uno en tres personas? En la siguiente diapositiva lo intento explicar sabiendo que, por supuesto, esto es parte del misterio. Nunca lo vamos a llegar a comprender con nuestra pequeña mente humana. Todos podemos recordar aquella anécdota de la vida de San Agustín, donde él estaba tratando de comprender y comprender y comprender el misterio de la Trinidad y tiene un sueño. Y entonces, bueno, Dios le dijo, de algún modo en ese sueño no vas a poder comprender mi misterio. Pero tomando los elementos, sobre todo el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Dios es esa comunión eterna de personas. Son iguales en dignidad, pero son distintos. El Padre se entrega por completo al Hijo. El Padre se da por completo al Hijo desde toda la eternidad. El Hijo acoge al Padre y se da por completo al Padre. Es un misterio de donarse, de acogerse, recíproco. Y podemos encontrar allí como una circularidad, un poquito ahí en el gráfico, son como una línea que va desde el Padre al Hijo y que vuelve desde el Hijo al Padre. Es un misterio de comunión eterna, de darse y recibirse, darse y recibirse. En ese darse y recibirse surge una comunión eterna, infinita y perfectísima, que es tan, pero tan fuerte y tan grande que se constituye en una nueva persona divina. De ese mutuo don, vamos a decirlo así entre comillas, brota, surge una persona igual en dignidad a ellos dos, que es el Espíritu Santo. De este modo podemos comprender el misterio de la Trinidad. Es una comunión de personas, cada uno de ellos. El Padre es don, comunión, creadora, y el Hijo es don, comunión, creadora. Y de la comunión mutua surge el Espíritu Santo. Ese es el modo en que Juan Pablo II comprende y explica el misterio de la Trinidad en su teología del cuerpo, que por supuesto no anula ninguna de las otras maneras de acercarnos al misterio de la Trinidad. Ahora bien, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿En qué modo el ser humano expresa, refleja esto? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El varón, en cuanto distinto, se da por entero a la mujer. La mujer, en cuanto distinta, es capaz de acoger al varón. Puede acoger al varón en cuanto distinta. Por eso la acogida del varón no la puede realizar otro varón. La acogida de la mujer no la puede realizar otra mujer.
Para que haya don que pueda ser acogido, tiene que haber diferencia sexual. El varón se da por entero a la mujer se da por entera al varón. De esa comunión de personas, de ese mutuo don, brota, surge una persona nueva, igual a ellos en dignidad, que es el Hijo. Sabemos, queridos hermanos, que no siempre se produce, no siempre se da la concepción de una nueva vida, pero sabemos que la unión de los cuerpos de las personas, varón y mujer, es una unión fecunda, capaz de generar vida nueva. Y esto incluso en el plano espiritual. El varón, cuando se complementa con la mujer, siempre genera vida, siempre se genera una fecundidad espiritual y humana. De modo entonces, Juan Pablo II le va a decir, no sé si me voy a acordar textual la frase, que el varón y la mujer son cada uno de ellos imagen y semejanza de Dios, pero son más imagen de Dios cuando están unidos que cuando están solos. Y aquí entonces podemos decir que esa unión total y fecunda del varón y la mujer, el acto conyugal, cuando se han entregado los espíritus, el afecto y se da la unión de los cuerpos, y cuando esa unión está abierta a la vida y sobre todo cuando se produce el milagro de la vida, allí varón y mujer, una carne, son sacramento de la Trinidad. El sacramento primordial, va a decir Juan Pablo II, son un signo sensible, visible del Dios trinitario. En la siguiente diapositiva entonces y en las siguientes quiero ir sacando conclusiones de esto que a mí me parece tan bello y tan hermoso, para que nos quede muy, muy claro. La feminidad y la masculinidad, el atractivo mutuo, la atracción sexual y la complementariedad varón-mujer no son una creación de la cultura, como dice la ideología de género, son un reflejo de la vida intratrinitaria, son una consecuencia de ser imagen y semejanza del Dios uno y trino. ¿Te llama la atención, pensándolo desde acá, que el demonio odie la sexualidad humana y que haga todo lo posible para destruirla? Claro, ¿cómo no la va a odiar? ¿Y cómo no va a hacer todo lo posible para destruirla? Porque el demonio no puede destruir a la Trinidad, quiere destruir la imagen de la Trinidad, que es el matrimonio, que es la familia, que es la identidad sexual de cada persona humana. Y el demonio odia el cuerpo humano, porque el cuerpo humano, masculino o femenino, expresa, revela, refleja el misterio de ese Dios a quien él no quiere servir. El cuerpo humano entonces es realidad sacratísima, no es un envoltorio descartable. La ideología de género desprecia el cuerpo humano. Significa o quiere decirnos que el cuerpo humano lo podemos mutilar, lo podemos modificar, lo podemos cambiar a placer. El cuerpo humano no, querido amigo, no es simplemente material biológico disponible, es una realidad constitutiva de la persona y tiene en su dimensión sexuada una doble sacramentalidad, la de revelar y mostrar visiblemente lo íntimo de la persona, es decir, su alma, y la de revelar al Dios uno y trino. En la siguiente diapositiva quiero expresar de algún modo las dimensiones de la persona, la espiritual, la afectiva y la corporal. Si partimos de que somos una unidad, debemos afirmar desde la Biblia que somos varones o mujeres en las tres dimensiones, no solo el cuerpo es masculino o femenino, cada dimensión. Tenemos una inteligencia masculina o femenina y un modo de querer, una voluntad masculina o femenina. Nuestra afectividad es masculina o femenina, así como lo es nuestro cuerpo. Para allí también formular esta frase que Jesús dice justo en la controversia con los fariseos, que el hombre no separe
lo que Dios ha unido. En la siguiente diapositiva, yo quiero recordar una frase de un pensador vinculado a la teología del cuerpo que a mí me ha resultado muy inspiradora. Es la frase de abajo, dice: la sexualidad y el impulso sexual no es una herencia de la animalidad que necesitaría ser sublimada, como si el impulso sexual fuera algo malo, algo sospechoso, algo de lo cual tenemos que desconfiar. No, el impulso sexual, al igual que la identidad sexual, es la huella de lo divino en nosotros y sigue teniendo la vocación que tenía en el origen: revelar el corazón trinitario de Dios. Por eso, en la siguiente diapositiva explicamos un poco, y en el libro ahondo un poquitito más, cómo vivían en el Edén. Bueno, las relaciones de Adán y Eva en el Edén eran perfectas. Primero eran perfectas porque ellos mismos, a su interior, estaban totalmente integrados. No tenían ninguna grieta interior, ninguna división entre su espíritu, sus afectos y su cuerpo. Por eso la armonía perfecta con Dios se traslucía como armonía perfecta al interior de sus personas y en la unión cuerpo-alma, y por supuesto en la unión con la creación, además de la unión recíproca. ¿Qué va a pasar? Jesús, cuando le responde a los fariseos, les dice: Moisés le permitió el divorcio por la dureza del corazón. ¿A qué está haciendo referencia Jesús con la dureza del corazón? No está haciendo referencia a una simple condición moral, como cuando nosotros decimos: esta persona tiene corazón duro. No, no. La dureza del corazón es el estado del corazón humano a causa del pecado original. Cuando el hombre desconfía del Padre, cuando comen del árbol del bien y del mal, es decir, cuando atraviesan esa línea que los debía separar al Creador de la criatura, ellos pierden la armonía. Pierden la armonía con Dios y se pierden y se rompen todas las demás armonías. El pecado original ha herido al hombre y ha distorsionado las relaciones entre varones y mujeres. Y Juan Pablo II señala algo muy interesante. La primera ruptura es la que se da en la relación masculina-femenina. ¿Por qué? Porque dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos significa que ya no podían confiar totalmente el uno en el otro, que su mirada recíproca se había distorsionado. Ya no eran transparentes, ya no tenían una mirada casta, una mirada pura. Por eso va a comenzar esta ruptura entre varones y mujeres, que a raíz del desorden interior va a llevar a que las relaciones se transformen en relaciones de dominio, de deseo. El eros, esa atracción, ese impulso sexual que era puro, que era santo, se desordena y se transforma en lujuria. El eros se desorienta, de modo que ahora el varón y la mujer ya no buscan al otro para la comunión perfecta, sino para el uso recíproco. Las relaciones de caridad comienzan a ser muchas veces relaciones de uso, relaciones utilitaristas. Quisiera que esto lo sepamos hoy y lo digamos con mucha claridad. Todas las confusiones que una persona puede tener, la disforia de género de la cual hemos hablado, las dudas sobre la propia identidad sexual, las relaciones distorsionadas entre varones y mujeres a lo largo de la historia, la atracción al mismo sexo que algunas personas tienen y sienten muy fuertemente, a veces desde muy chiquititos, ciertamente tienen causas inmediatas, causas a veces en la propia historia, pero la raíz última de todos los desórdenes, tanto en la identidad como en la orientación, como en la vivencia de la sexualidad humana, se originan en el pecado del origen, pecado original, pecado de nuestros primeros padres, y en esa naturaleza humana que hemos recibido en estado caída. Ahora, Dios no abandonó al hombre, Dios inmediatamente le prometió un Salvador. Dios le prometió que iba a enviar a su Hijo. Por eso le dijo a la serpiente:
que un descendiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Cristo ha venido al mundo a redimirnos. Nosotros no estamos solo bajo el dominio del pecado. Sí, por supuesto, experimentamos la fragilidad. San Pablo experimentaba esa ruptura cuando decía, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice San Pablo, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene a revelarnos a nosotros mismos. Cristo viene a mostrarnos de nuevo el proyecto de Dios. Primero con su misma existencia, después con sus enseñanzas, como en ese diálogo con los fariseos que acabamos recién de compartir. Y luego, sobre todo, Cristo quiere sanar tu corazón y mi corazón con el poder de su gracia. Cristo viene a revelarnos el sentido del cuerpo. Por eso la encarnación, el hecho de que el Verbo se haya hecho carne, Dios se ha hecho carne, tiene un sentido maravilloso. Y por eso los padres de la Iglesia y el catecismo de la Iglesia Católica va a insistir que la carne es el gozne de la salvación. La carne es así donde gira la salvación, donde se asienta la salvación. Y esto lo va a expresar Cristo salvándonos a través de la entrega de su cuerpo. Esto lo va a expresar Cristo sobre todo en el misterio de la Eucaristía. Cristo quiere salvarnos y revelarnos plenamente el amor de Dios, que es un amor nupcial, un amor de esposo. Por eso cuando Cristo muere, es el acto supremo de entrega de Cristo esposo a la humanidad, a la que quiere constituir su esposa. Y en la Eucaristía, ¿cómo nos salva Jesús? ¿Y cómo nos revela el sentido del cuerpo? Dando su cuerpo para salvarnos. Jesús nos revela allí que el sentido del cuerpo no es el placer, sino que es la donación. Y es cuando el hombre se dona en su realidad total, cuerpo, afectividad y espíritu, cuando adquiere su verdadera felicidad. Por eso, en el texto de Efesios 5:25 que encontramos en la siguiente diapositiva, Juan Pablo II nos regala una maravillosa catequesis sobre esta renovación y restauración del proyecto original de Dios. ¿Por qué? Porque San Pablo cita el texto de Génesis 2. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿A quién se refiere este texto? Fíjate lo que dice San Pablo. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Cristo dejó a su Padre en el cielo, dejó a su madre en Nazaret para unirse a su mujer, a su esposa, a la Iglesia. Lo hizo en la cruz y lo quiere hacer en cada Eucaristía. Por eso la teología del cuerpo no es solo un conjunto de enseñanzas éticas, sino sobre todo nos habla del inmenso amor que Dios nos tiene. Dios quiere casarse con vos. Todos nosotros estamos destinados a la unión nupcial con Dios, tanto los varones como las mujeres. Por eso al morir en la cruz, por amor a la Iglesia, como un esposo enamorado, Cristo nos mostró el amor perfecto, que es donación total de sí mismo, su cuerpo, para salvar y engendrar vida. Lo encontramos en la siguiente diapositiva. Y por eso, queridos amigos, el primer milagro de Jesús no se realizó casualmente en las bodas de Caná. Allí Jesús, al transformar el agua en vino en un contexto nupcial, anunciaba que su gracia era capaz de transformar la sexualidad humana, de renovar, de restaurar el verdadero sentido de nuestro ser varón y ser mujer. Entonces, tenemos que buscar las coordenadas de la ética conyugal en Cristo en la cruz, Cristo como varón que se entrega por la Iglesia.
como lo dice en la siguiente diapositiva. Él se entrega de modo libre, total, fiel y fecundo. Los esposos cristianos están llamados a entregarse de modo libre, total, fiel y fecundo. Es por eso, queridos hermanos, que la enseñanza bíblica y la enseñanza de la Iglesia nos dicen que no puede darse el matrimonio entre dos varones o dos mujeres, porque no puede darse entre dos varones o dos mujeres un amor que sea, una unión que sea total, no hay complementariedad posible en el plano corpóreo y tampoco puede ser un amor fecundo. Jesús entonces, lo vemos en la siguiente diapositiva, transforma y redime con su gracia la lujuria en eros y el eros en ágape. Cristo es capaz de transformar a la persona. Por eso hoy cuando nos encontramos con personas que sufren a causa de dificultades en su identidad sexual, personas que sufren por atracción al mismo sexo, no dejemos de anunciarles el amor de Cristo. Hace un ratito veía una noticia que salió en Infobae. En Estados Unidos, una encuesta muy reciente que coincide con todos los estudios, también los de Meyer y McHugh que cité la semana pasada, dicen que más del 40% de los jóvenes que pertenecen a la llamada comunidad LGBTQ han pensado seriamente en suicidarse en el último año. Y esta cifra asciende al 50% en aquellas personas que forman parte de la comunidad transgénero o transexual. Son personas que sufren y que solo podrán encontrar paz en el amor de Cristo. Solo podrán encontrar alivio a su sufrimiento y a su angustia en el amor de Jesucristo. Las ideologías no te pueden regalar esa paz porque están fundadas en la mentira, porque solo la verdad hace libre y solo el amor de Dios y el amor también que podamos dar como iglesia, como amigos, como familia, es capaz de sanar las heridas que provocan todos esos desórdenes. En la siguiente diapositiva, entonces, te comparto algo que me parece muy importante. La ética cristiana, cuando la Iglesia dice no esto, no aquello, no esto otro, no son normas arbitrarias. No es que un día se levanta el Papa y dice, bueno, vamos a prohibir el uso de anticonceptivos, vamos a decir que las relaciones entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales son malas, lo dice de manera arbitraria. No, de ninguna manera. La ética cristiana está fundada en una antropología y esta, a su vez, en la teología. La ética deriva de la visión del hombre y la visión del hombre deriva de la comprensión del misterio de Dios. Esta enseñanza de la Iglesia, desde el principio, se confrontó con el pensamiento del mundo pagano. No debemos pensar que en Roma, en el imperio, la gente era piadosa, casta y pura. No, no. Para nada, todo lo contrario. Cuando leemos la carta a los romanos, la carta a los corintios, encontramos todos los desórdenes sexuales habidos y por haber. La Iglesia propuso con fuerza el ideal, el diseño original de Dios. Y así fue calando en la cultura. Claro, en la segunda mitad del siglo XX se desencadena lo que algunos llaman la revolución sexual. Tengo una charla que se llama Revolución Sexual y Suicidio de Occidente, algún día la podré compartir con ustedes. Entonces la Iglesia comenzó a dar más respuestas. Comenzó a publicar documentos muy hermosos sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la familia, desde la Humanae Vitae en adelante, ya en una confrontación muy grande con el pensamiento actual. Y en relación a la ideología de género, nos han dejado 6 textos que para mí son muy luminosos y enormemente profundos. 3 textos quiero compartir de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y 3 textos de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. No voy a leerlos a los textos, no los voy a compartir aquí en la charla, pero acordate que tanto en Cuidar la Vida como en la descripción del video que va a quedar en el canal de Cuidar la Vida y también después en mi canal, vas a encontrar el PowerPoint o el PDF para descargar. El primer texto es del año 1984. Increíble.
Ya hace muchísimos años, 36 años, el cardenal Joseph Ratzinger, en el libro Informe sobre la Fe, habló sobre cómo el feminismo radical iba a ir hasta lo más hondo, hasta querer negar la biología y querer borrar la distinción varón-mujer. Es impresionante, este texto es profético y no es tan conocido. No lo voy a leer porque sería muy largo, pero lo podés leer por vos mismo. Pasamos 2 diapositivas más. Encontramos un texto de Benedicto XVI, cuando era cardenal, en el año 1997, del libro La sal de la tierra. En la siguiente diapositiva dice allí Benedicto XVI: la pretendida revolución contra las formas históricas de la sexualidad culmina en una revolución contra los presupuestos biológicos. O sea, viene explicando que al principio parecía que el feminismo era contra los roles simplemente, o contra la desigualdad de la mujer, o contra esta imposición de algunas tareas y la prohibición de darle a la mujer ciertos espacios en la sociedad. Y dice Benedicto, en aquel momento Joseph Ratzinger, cardenal, hay una revolución contra los presupuestos biológicos. Ya no se admite que la naturaleza tenga algo que decir. Es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto. Tiene que liberarse de cualquier presupuesto de su ser. El ser humano tiene que hacerse a sí mismo, según lo que él quiera. Solo de ese modo será libre y liberado. Todo esto, en el fondo, disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico. Entonces, finaliza diciendo que el ser humano, según esta nueva visión, según la ideología de género, aunque no le pone todavía ese nombre, tiene que ser su propio creador, versión moderna de aquel seréis como dioses, tiene que ser como Dios. Yo te decía en la primera charla, ¿quién está detrás de la difusión de la ideología de género? Hablamos de Soros, de Rockefeller, de Bill Gates, hablamos de los que promueven el nuevo orden mundial. ¿Quién estará detrás? Aquí Benedicto Ratzinger cita esta frase, seréis como dioses. ¿Quién la dijo esa frase? La dijo la serpiente, la dijo Satanás, la dijo el diablo en el origen de la historia. Por lo tanto, en esta insurrección, en esta rebeldía contra el ser biológico, contra el ser criaturas, está de nuevo el demonio. Y en las siguientes 2 diapositivas les dejo la explicación maravillosa, profundísima que hace Benedicto XVI en su discurso a la Curia Romana en el año 2012. No lo puedo desarrollar lamentablemente, pero lo pueden ustedes leer porque es verdaderamente muy claro. El Papa Francisco en 2015 publicó la carta Amoris Laetitia. Clarísimamente el Papa denuncia como un desafío y como un atentado contra la familia cristiana y contra la familia en general algunas formas de una ideología genéricamente llamada gender. Y aquí debo decir que algunas personas a quienes aprecio mucho me dicen: padre, ¿por qué hablas de ideología de género? ¿Por qué no hablas de teoría? ¿Por qué no hablas de perspectiva? Cuando decís ideología de género, hay personas que ya por eso solo se van a cerrar, no te van a escuchar. Ciertamente que es una cuestión opinable, pero la respuesta más sencilla que tengo es esta. El Papa Francisco habla de ideología de género. Y aquí te voy a leer simplemente, le voy a pedir a Martín que vaya pasando las diapositivas a medida que voy leyendo, porque el texto es muy claro y sintetiza todo lo que ya hemos dicho. Estas ideologías niegan la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexos y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre
y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Continúa diciendo luego, es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determina incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico, sex, y el papel sociocultural del sexo, gender, se pueden distinguir, pero no separar. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. Por eso hoy 2 mujeres pueden concebir un hijo con un semen de un donante, 2 hombres pueden concebir un hijo, entre comillas, recurriendo al alquiler de vientres. Esto es lo que el Papa habla de la revolución biotecnológica, que saca la procreación humana del ámbito natural del matrimonio varón y mujer. Entonces, la palabra final del Papa, una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. Aquí está muy clarito, comprender la fragilidad humana y la complejidad de la vida, un gran cariño, una gran comprensión hacia las personas que sufren, pero no aceptar ideologías que parten en dos aspectos inseparables de la realidad. Y dice el Papa, no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Son muy fuertes las palabras del Papa. Dice que es un pecado aceptar estas ideologías, porque es pretender sustituir al Creador. Debemos aceptar, recibir lo creado como algo que nos precede. En una homilía, el 29 de septiembre de 2014, habla de cómo Satanás busca destruir al hombre desde el origen y siempre lo hace presentando lo que él hace como si fuera bueno. Dice el Papa allí, muchos proyectos de deshumanización del hombre son obra de Satanás, simplemente porque odia a Dios. No lo nombra aquí el Papa, no nombra la ideología de género, pero escuchando otras homilías y otros textos, indudablemente que podemos ver en la ideología de género a Satanás que quiere destruir al hombre. Son proyectos de deshumanización del hombre. Y el último texto es de cuando el Papa era cardenal de Buenos Aires. Cuando en Argentina se votaba la ley de matrimonio igualitario, el cardenal Bergoglio dijo, no seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. Lo encontramos en la siguiente diapositiva. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo un instrumento, sino de una movida del padre de la mentira, que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Aquí también está la envidia del demonio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios, hombre y mujer, que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. Así terminamos con las citas de Benedicto XVI y de Francisco, tanto como cuando eran cardenales como cuando eran papas. Esta sin duda es la más fuerte y la más clara. Y si tomamos al pie de la letra esta cita, tenemos que darnos cuenta de que la lucha contra la ideología de género no es solo una lucha cultural, no es una batalla de ideas, es una lucha espiritual, porque el que está detrás de todo es aquel que odia a Dios y que quiere destruir la obra de Dios, y que al igual que hizo al principio, él quiere, por envidia, destruir la imagen de Dios en el mundo, que es el varón y la mujer,
que reciben el mandato de crecer y multiplicarse y dominar la tierra. Bueno, complicado el panorama, ¿verdad? Y entonces alguno de nosotros puede pensar, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque tenemos en contra al diablo, claro que sí. Tenemos en contra a la ONU, tenemos enfrente a Soros, que tiene una fortuna y donó 18.000 millones de dólares a Open Society para difundir ideología de género y aborto en el mundo. Tenemos a Bill Gates, que también apoya la perspectiva de género y la difusión de la ideología de género, la Fundación Rockefeller. Tenemos, lamentablemente, la mayoría de los parlamentos de los países en el mundo aprobando leyes de ideología de género. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que quiero decirte es que sí, a veces nos sentimos como un pequeño David frente a un grande y poderoso e inmenso Goliat. Sin embargo, todos sabemos cómo terminó la historia. Y hay una afirmación que yo la escuché a un profesor del seminario y que me quedó siempre grabada. Él le refería al sistema comunista, pero luego la escuché también a una profesora, la profesora Liliana Olivieri de Pérez Bisecchi, afirmar esto sobre las ideologías que van en contra de la familia. La ideología de género va a caer por sí sola. ¿Por qué? Porque es falsa. Uy, me quedó allí incompleta la frase. Va a caer por sí sola porque es falsa. No puede durar mucho tiempo porque es tan contraria a la verdad, a la naturaleza humana, y porque ya está manifestando tantas consecuencias nefastas para la persona que no puede subsistir por mucho tiempo. La ideología de género va a caer, pero claro, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos para esperar que caiga. ¿Por qué? Porque en el camino son muchas personas que van a quedar heridas, dañadas, que van a sufrir. Pensemos en los niños que son impulsados a recibir hormonas, a cambiar su sexo, personas que van a tener tantas confusiones y tanto dolor por ser mal aconsejadas en un momento de crisis personal. Debemos hoy oponernos a la ideología de género anunciando la verdad de la ciencia, de la filosofía, del derecho, la verdad que podemos conocer con la razón y sobre todo la verdad de Jesucristo. Las ideologías pasan, lo dice Benedicto XVI en un hermoso texto que tienen a continuación. El Evangelio de Jesucristo es simplemente la verdad y por eso no envejece. Las ideologías tienen un tiempo determinado, parecen fuertes, irresistibles, pero después de un determinado periodo se consumen, pierden su fuerza porque carecen de una verdad profunda. Las ideologías son partículas de verdad, pero al final se consumen. En cambio, el Evangelio es verdadero y por lo tanto nunca se consume. En todos los periodos de la historia aparecen sus nuevas dimensiones, aparece toda la novedad para responder a las necesidades del corazón y de la razón humana que puede caminar en esta verdad y encontrarse en ella. Y debemos tratar de apropiarnos de esta verdad, o también, como le gustaba decir a Benedicto, que esa verdad se apropie de nosotros. Tenemos que convencernos profundamente de la verdad del Evangelio, de la mirada cristiana, de la teología del cuerpo. El problema es que no estamos convencidos. Y como no estamos convencidos, las ideologías también se meten al interior de la iglesia, al interior de nuestro mundo creyente. Tenemos que convencernos para poder ser levaduras en la masa y transformar aún siendo minoría. Benedicto XVI también decía en otro momento que el destino de una sociedad depende de minorías creativas. Los cristianos deben concebirse hoy como una minoría, pero como una minoría creativa, con una pequeña cantidad de levadura. El Evangelio de ayer, que se mezcla con una gran cantidad de harina y es capaz de transformar toda la masa. Él lo decía para Europa, nosotros lo decimos para la Argentina. Entonces, en las tres siguientes diapositivas
Te voy a dar algunos tips, algunos consejos, cada uno de ellos daría para una charla. La primera diapositiva nos presenta los tips que tienen que ver con la familia. ¿Cómo hace una familia cristiana hoy para oponerse a la ideología de género? En la siguiente, ¿cómo podemos hacer en la sociedad, en el plano civil? En la tercera, en lo espiritual. Primero, si me estás escuchando, volvemos para la anterior, si me estás escuchando, lo primero que el Señor te pide, si tenés una familia, si estás casado, es que puedas vivir el amor conyugal en plenitud. El amor de un varón maduro, enamorado y fiel a su mujer, y de una mujer madura y enamorada y fiel a su esposo, hace resplandecer la presencia de Dios en el mundo. En el corazón de los niños y jóvenes hay una nostalgia del paraíso. Y cuando los niños y jóvenes ven a un varón y una mujer amarse de verdad, encuentran en su interior una profunda sintonía y un camino hacia Dios. Para eso, comprender y abrazar la sexualidad de acuerdo al plan de Dios. Esto que voy a decir es duro, pero ¿por qué se acepta hoy, incluso en familias cristianas, tan fácilmente la vivencia de la sexualidad, por ejemplo, entre personas del mismo sexo? Porque hoy algunos naturalizan las relaciones sexuales entre dos varones o dos mujeres, porque al interior del matrimonio se ha dejado entrar la anticoncepción, por lo tanto, el significado procreador del acto sexual ya no se lo ve como algo tan natural y se ha dejado entrar en el interior del matrimonio maneras de realizar el acto sexual antinaturales. Entonces, se va perdiendo el sentido común y el sentido de lo natural y de lo antinatural. A los hijos, querida familia, educarlos en el ideal, aun cuando vos no lo hayas podido vivir. Tal vez no pudiste vivir una adolescencia casta, tal vez lo conociste a Dios cuando ya eras joven grande. A tus hijos, transmitiles el ideal, hablarles del amor para toda la vida, hablarles de la virginidad hasta el matrimonio, hablarles de la castidad perfecta. Incluso si me estás escuchando y tal vez no pudiste tener un matrimonio para toda la vida, tal vez estás separado, tal vez después tuviste segundas o terceras uniones, cuando hables con tus hijos, mostrarles el ideal de Dios. En este tiempo también es necesario priorizar la educación de los hijos por encima de todas las otras metas. Hoy vemos quizás muchos papás y mamás demasiado preocupados en el beneficio económico, demasiado preocupados por los posgrados y los doctorados y las licenciaturas y las carreras. Y a veces a los hijos los educan personas extrañas, aunque sean muy buenas, no son papá y mamá, o los educa Netflix, o les educa Internet. Priorizar. Hay algunas familias incluso que han elegido realizar escuela en casa, homeschooling, porque dicen nosotros queremos educar a nuestros hijos en casa, no queremos que queden en manos de extraños, no confiamos ya en el sistema educativo. Adelante, si alguno se siente llamado y ve que lo puede hacer, adelante. A los niños, educarlos en el juicio crítico ante las modas y las ideologías. Por supuesto que cuando son pequeños, como dice otro de los papelitos ahí, hay que proteger su inocencia. Cuidado con la pornografía en los celulares, cuidado con las redes sociales para los niños, cuidado cuando van a dormir o estar en la casa de primos o de amigos de la escuela. Pero de a poquito, cuando son chiquitos ya, educar en el juicio crítico, que piensen, que razonen, que examinen por sí mismos, que no reciban pasivamente la información. Para eso, claro, tenemos que formarnos, porque si no formamos, no podemos formar. Hoy tenemos innumerables recursos, como estas charlas, como tantas otras que hay en Internet. Y esto, hacerlo en casa, no dejar la educación sexual, incluso si mandas a tus hijos a un hermoso colegio católico con excelentes profesores de educación de la sexualidad, no dejes de educar a tus hijos vos mismo, papá, mamá. Para eso también es tan importante que en la familia estén las dos figuras, varón y mujer,
maduras y equilibradas, las dos figuras, masculina y femenina, porque como veíamos en la charla del lunes pasado, la presencia del papá y de la mamá, del varón y la mujer es esencial para la conformación de la identidad sexual sana, armoniosa y gozosa. Y a cada hijo fortalecerlo en su propia identidad como varón o como mujer. Transmitirle a cada hijo que es hermoso ser varón y es hermoso ser mujer. Y si es mujer, subrayar la belleza del alma y del ser femenino. Y si es varón, la belleza y la necesidad del ideal y de la presencia masculina en el mundo. Nunca compares y que nunca haya en casa estereotipos familiares injustos. Es muy feo cuando en algunas familias parece que los varoncitos tienen privilegios sobre las niñas, o cuando quizás la mamá o las abuelas, a veces sin darse cuenta, transmiten una visión negativa del ser mujer o del ser varón. Nunca denigrar al otro sexo. Puede verse en los dos sentidos, a veces varones que se burlan o ridiculizan a las mujeres, y eso puede generar en algunas chicas dudas sobre el valor de ser mujer. Está comprobado, todos los que tenemos alguna experiencia de trato y de acompañamiento con personas, con dudas o con atracción al mismo sexo, que la mayoría de las veces, tanto en varones como mujeres, ha faltado la figura masculina, o esa figura masculina ha sido violenta o ha sido una figura abusiva. Y entonces, qué importante es la presencia de los dos. Para esto también me parece muy importante educar en la virtud de la humildad. Tenemos que aceptar nuestra realidad corporal. No soy Dios, no somos Dios. Mi cuerpo es un regalo maravilloso del Creador. En el ámbito sí, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos hacer? Primero, vinculate con otras familias que tengan valores parecidos. Juntate a comer, organizar reuniones, a jugar al fútbol con los chicos y con los padres, para charlar temas de actualidad con una visión común, y andá ampliando ese círculo. Si hoy son 3 familias que coinciden en cómo quieren educar a sus hijos y están en contra de la visión de la ideología de género, júntense, reúnanse, pero también vayan creciendo, vayan ampliando, vayan sumando a otros. También elijan el colegio que sea acorde a sus convicciones. Yo sé que esto no es fácil, lamentablemente algunos colegios católicos han abdicado y no están enseñando bien la sexualidad humana, no están educando bien en la sexualidad. Exigí el respeto por tus derechos educativos, si están tus hijos en escuelas de gestión estatal o católicas, pero que no estén siendo fieles al magisterio de la Iglesia, exigí, es tu derecho, te avala la Constitución, te avala la Ley de Educación Nacional. Difundí información sólida, si esta charla te pareció interesante, aunque sean medias largas mis charlas, difundílas, o en algún encuentro incluso animate a proyectarlas juntos, y capacitate para ser agente multiplicador. Quedó tapadita la frase allí. Hay un ejemplo muy hermoso de una mamá española que se llama Alicia Rubio, ella es profesora de educación física, y cuando empezó a ver cómo estaban metiendo ideología de género en la escuela de su hijo, empezó a leer, a estudiar, y hoy es una de las más importantes conferencistas en Europa sobre la ideología de género. Una mamá que tomó el toro por las astas y que dijo: yo no voy a permitir que hagan esto con mis hijos, y voy a empezar a abrirle el ojo y a despertar a los papás que están dormidos. Generar asociaciones civiles y ONGs que fortalezcan la familia, votar responsablemente. Yo sé que esto es difícil, pero es parte esencial del compromiso cívico. Y aquellos que tengan la vocación, involucrarse en política para poder influir más. Finalmente, tratar de ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, buscar todos los medios. ¿Qué quiere decir esto de ser astutos como serpientes? Hay personas con las cuales no vas a poder entrar con el argumento de fe, porque no son creyentes, pero si les llevas datos científicos, te van a escuchar. Hay personas que no le interesa mucho el debate intelectual, pero sí el debate político,
y que van a reaccionar cuando vean que esto está siendo impuesto desde afuera, que se está como violando y en el fondo nuestros gobernantes están vendiendo la soberanía de nuestra patria, están regalando la Argentina a los poderes internacionales. Entonces, algunos van a reaccionar por eso y otros van a reaccionar solamente o principalmente cuando les cuentes que están usando tus impuestos, nuestros impuestos también, para financiar políticas de género que no son buenas y que no son una solución real a los problemas de nadie. Ser astutos como serpientes significa encontrar para cada uno el argumento más valioso y más asertivo. Finalmente, decíamos que estábamos en una batalla espiritual. No estamos luchando contra la carne y contra la sangre, para utilizar las palabras de San Pablo, sino que estamos luchando en una batalla donde está el enemigo, donde está Satanás. Entonces tenemos que fortalecernos, pero no fortalecernos simplemente como, bueno, tengo miedo de lo que está pasando, ¿qué voy a hacer? Porque el miedo no sirve, el miedo paraliza, y por eso Jesús tantas veces en el Evangelio dice, no tengan miedo. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque Jesús nos dice en el último versículo del Evangelio de Mateo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque Cristo está con nosotros, al igual que David contra Goliat, nosotros podemos decir, tú vienes a mí con la espada, con la fuerza de tu arma, yo voy a tu encuentro en el nombre del Señor de los ejércitos. Nosotros llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero Cristo está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esta frase tan bella de San Pablo, que lo llevaba a él a decir también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por favor, que saber toda esta realidad tan dura no nos haga caer en el pesimismo, en el desánimo, en la tristeza. Debemos dar testimonio fuerte, un testimonio alegre de que Cristo nos trae la auténtica libertad, con convicción, con coraje y con confianza. Y con las armas espirituales. El cardenal Sará citaba en una de sus conferencias esta frase de Sor Lucía, que seguramente has escuchado, la batalla final entre el reino de Dios y el reino de Satanás será en torno a la vida y a la familia. Y entonces decía el cardenal Sará, si la batalla final entre el reino de Dios y Satanás pasa por matrimonio y la familia, tenemos que tomar conciencia urgentemente de que estamos ya en el corazón de esta batalla espiritual, de la cual depende el futuro de nuestras sociedades humanas, y sabemos que la familia, fundada en el matrimonio del amor, monógamo, libre, fiel e indisoluble, es la célula básica. Armas espirituales, ¿qué son? ¿Cuáles son? El Santo Rosario en familia, la Eucaristía dominical y ojalá también Eucaristía diaria para aquellos que lo puedan hacer, la lectura de la palabra, ojalá en casa, compartir momentos de oración, porque una familia que ora, una familia que tiene a Dios en el centro, comienza también a irradiar a su alrededor. Qué lindo es cuando hay esas familias donde se siente el calor del amor de Cristo, cómo empiezan a atraer y cómo otros niños, otros jóvenes también encuentran refugio allí. Agrupate con otras familias, no solo desde la amistad, como te decía hoy, sino también desde lo espiritual. Si en tu parroquia o capilla no hay grupos de matrimonios, formalo, fundalo, aunque empiecen 2 o 3 familias, arranquen, porque son como pequeñas islas que necesitamos en este momento generar para poder ofrecer la luz y la salvación a muchos más. Y esto de la mano de Jesús, María y José. La Sagrada Familia es una familia extraordinaria. El niño era extraordinario, María era extraordinaria, José era extraordinario. Sin embargo, siguen siendo modelos, íconos, y siguen siendo sobre todo los más poderosos intercesores. Frente a tantas distorsiones de lo femenino, María
a quien Jesús llamó en 2 oportunidades mujer, es el arquetipo perfecto para todas las esposas y madres, para todas las niñas y adolescentes que quieren descubrir y vivir su particular identidad en el plan de Dios. Frente a la ausencia de virilidad, al menoscabo y a la desaparición del varón y del padre que hay hoy en la sociedad, aparece San José como el hombre recto, justo, cariñoso, fuerte, protector, casto y respetuoso, guía en el camino de los niños y jóvenes y sostén de hombres de hoy en su misión de esposos y padres. La Sagrada Escritura comienza narrándonos la creación de la primera pareja humana, varón y mujer, que son un sacramento de cuánto nos ama Dios. Son un sacramento de que Dios se quiere unir a nosotros como un esposo quiere unirse a su esposa. La Sagrada Escritura comienza narrándonos la creación del primer matrimonio y termina hablándonos de las bodas del Cordero con la Iglesia, también de un matrimonio, de una fiesta de casamiento. Si desaparece el varón y la mujer en nuestra sociedad, desaparecerá el vestigio, la huella, la imagen, el ícono, el camino hacia la Trinidad y hacia la manifestación más perfecta del amor de Dios. Por eso debemos hacer todo lo posible para que resplandezcan hoy en su máxima belleza. Te doy gracias por haber compartido esta charla, doy gracias a la gente de Cuidar la Vida, y aquellos que se quieran contactar, así tienen mis datos en la siguiente diapositiva, página de Facebook, también mi celular, si alguno lo quiere anotar, lo puede anotar y no tengo problema que se comuniquen, como lo han hecho algunos después de la primera y de la segunda charla. Y también en mi canal de YouTube, Padre Leandro, donde voy a seguir compartiendo distintos materiales, donde quiero seguir compartiendo el Evangelio diario. Qué lindo, me encanta y me reconforta mucho que algunas familias me dice, Padre, nosotros antes de dormir escuchamos el Evangelio que usted manda, o mientras estamos desayunando o antes de irnos a trabajar escuchamos como matrimonio el Evangelio. Le doy gracias a Dios por haber podido aprovechar este espacio de cuidar la vida para este momento formativo. Las charlas han sido demasiado extensas, soy consciente, pero creo que hayan sido suficientemente claras. He intentado prepararlas con esmero. Los PowerPoint estaban un poquito desprolijos. Le pido a Martín que me deje así en la pantalla para ir finalizando. Y bueno, te animo a seguir formándote. Lo que yo hice fue introducirte. Hay mucha bibliografía, hay mucho para leer, mucho para escuchar. Sobre todo te aliento a conocer la teología del cuerpo de Juan Pablo II. En internet puedes encontrar muy fácilmente teología del cuerpo Juan Pablo II. Puedes encontrar todas las catequesis, puedes encontrar hoy libros, cursos, páginas web, de todo tipo de recursos para conocer este tesoro que es lo que hoy necesita nuestro mundo. La respuesta que Dios ha dado a la ideología de género, estoy segurísimo, es la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que no es otra cosa que la revelación del plan de Dios sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia, como camino a la unión perfecta con Dios en el cielo, que comienza aquí en la tierra, en la vivencia de nuestra fe, sobre todo en la Eucaristía. Les voy a dejar la bendición y les pido que sigan rezando por mí y por todo el equipo de Cuidar la Vida y todos aquellos que de algún modo u otro estamos queriendo trabajar al servicio de la vida y de la familia. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga y nos vemos en cualquier momento.